Hola a todos y bienvenido a una más de nuestras charlas del Planeta Muy desde casa. Yo soy Laura y hoy me acompaña Juan Carlos Galindo, periodista y experto en comunicación de innovación y tecnología. Y tenemos dos invitados de excepción. Desde que comenzó la crisis del coronavirus, investigadores y científicos de todo el mundo están invirtiendo todos sus esfuerzos en ayudar a combatir la pandemia y también están ayudando a recabar información sobre las personas infectadas por coronavirus. Como sabemos, los test son limitados y los expertos estiman que hay un número indeterminado de personas que presentarían síntomas leves o que incluso cursarían asintomáticos. Por eso hoy vamos a charlar con quizá los dos principales activos que hay en España en el ámbito de la inteligencia artificial. Ellos son Nuria Oliver y Xavi Uribe Echevarría. Nuria es científica de datos y comisionada de la presidencia de la Generalitat Valenciana para la estrategia en inteligencia artificial frente al COVID-19 y Xavi es fundador y CEO de Sherpa y emprendedor referente en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Cómo estáis, Nuria, Xavi? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Fenomenal. Oye, ¿por qué están aquí Nuria y Xavi? Entre otras cosas, evidentemente por su currículum que les hace estar aquí y pues que son referentes en el ámbito de la inteligencia artificial, como ha dicho Laura, porque también están colaborando de manera desinteresada, altruista, poniendo sus recursos, sus colaboradores, sus conocimientos para luchar contra esta lacra que tenemos ahora de la COVID-19. En concreto, Nuria está realizando, junto con un grupo de expertos internacionales, una encuesta ya por la quinta oleada, me parece, Nuria, y Xavi ha puesto también los recursos de su empresa, entre otras cosas, a disposición del Gobierno vasco y del Servicio de Salud para poder predecir necesidades de UCIs y otro tipo de parámetros que ahora nos va a contar él también exactamente qué es lo que es. Antes de empezar a que me contéis un poco el por qué, el para qué y qué habéis hecho, me gustaría poneros encima de la mesa una, entre comillas, una frase que comenta una Brookings Institution, que no sé si la conocéis, que es una institución sin ánimo de lucro que está ubicada en Washington, que ha hecho un estudio un poco de todos los trabajos que se están haciendo en el mundo en torno a la inteligencia artificial, quizá para ellos desmesurados, no lo sé, pero hay una frase que me gustaría que simplemente dierais vuestra opinión, que dice que decidir qué predecir y cómo enmarcar las predicciones, esas predicciones, es el aspecto más desafiante de la inteligencia artificial. Pero predecir un problema mal definido, yo pongo entre paréntesis, esto no lo dicen ellos, sin datos fiables y suficientes, es peor que no hacer nada en absoluto. Dadme vuestra opinión de un poco de lo que dice Brookings Institutions y entramos en el berenjenal en el que os he prometido a los dos. Venga, pues nada, Nuria, ¿quieres empezar tú? Sí, no hay ningún problema. A ver, por eso yo creo que esta frase destaca también la necesidad de tener esta relación simbiótica, ¿no?, con la inteligencia artificial y con los sistemas de ciencias de datos, ¿no? Porque el qué se predice, el cómo se marcan las predicciones, esas son tareas de naturaleza humana, ¿no? Los modelos que hacen las predicciones pueden ser modelos computacionales, pero yo no conocía esta frase, pero con los investigadores de mis equipos durante las últimas 15 años, siempre una frase que siempre digo es: la tarea más difícil en la selección de un proyecto de investigación es qué pregunta es la que queremos contestar, ¿no? Y es en la que te puedes pasar mucho tiempo hasta que identificas una buena pregunta, ¿no? Para contestar. Entonces yo comparto totalmente esa observación. Al mismo tiempo, también comparto la segunda parte, ¿no?, que hace referencia a si está mal definido el problema, si se están usando datos que tienen sesgos, si están usando datos que no tienen nada que ver con el problema, pues obviamente puedes llegar a conclusiones erróneas, en algunas cosas incluso contrarias, ¿no?, a la realidad subyacente y por tanto puede ser contraproducente. Y por eso es tan importante tener
previsiones y tener una metodología que tenga la capacidad de detectar si hay posibles sesgos en los métodos, si hay posibles sesgos en los datos y, de nuevo, que nos permita determinar si estamos contestando las preguntas correctas, ¿no? También hay un dicho que dice los datos te pueden contestar lo que tú quieras. Si tienes muchos datos, puedes de alguna manera masajear los datos y combinarlos para que cuenten la historia que tú quieres, ¿no? Que cuenten de una manera premeditada. Y claro, esa no es la idea, ¿no? La idea es ayudarnos a tomar mejores decisiones que estén basadas en la evidencia, entendiendo que esa evidencia queda captada por los datos y que a través del análisis de datos podemos, de hecho, tomar estas decisiones basadas en la evidencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo, entiendo, Xavi, no? Sí. Voy a añadir alguna cosilla más. Nuria ha hablado muy bien desde el punto de vista más científico, porque estas preguntas que te haces para hacer una investigación básica, yo voy a contestar con este caso concreto, ¿vale? Con el tema del COVID, me parece. Nosotros no hemos hecho esas preguntas, no nos han venido hechas, ¿vale? Cuando empezamos a desarrollar, o cuando nos pusimos en contacto con las instituciones y empezamos a desarrollar herramientas que pudieran ser útiles para la toma de decisiones, pues empezamos a calcular un montón de cosas que tenían que ver con el COVID, ¿no? O con la COVID. Pues por ejemplo, el número de infectados, el número de, pues no sé, el número de fallecidos a largo plazo, cuando iba a ser, todo a medio largo plazo, todos estos modelos epidemiológicos que pueden ser de la familia Seir o de otro tipo de modelos, pero realmente el departamento, la consejería o la consejera, en este caso fue la consejera de salud del País Vasco, pues nos dijo, por favor, vamos a hacer cosas útiles. Ahora mismo lo que necesitamos es saber el número de UCIs, el número de camas UCIs que vamos a necesitar de aquí a una semana. Es decir, nosotros tenemos recursos limitados, no podemos fallar, no podemos tener en Vizcaya no sé cuántos respiradores que sobren en Vizcaya y que falten en Álava, o que haya eso, sin usar no sé cuántos en Guipúzcoa y que en Vizcaya, pues bueno, esté subiendo. Entonces, lo que hicimos es centrarnos en las preguntas o en los objetivos que nos ponía las autoridades sanitarias. Es decir, que en lugar de calcular nosotros cosas pues para poder, digamos, decir, mira, oye, creemos que hay este número de infectados o lo que sea, nosotros nos centramos, estuvimos mano a mano trabajando con ellos para darles los mejores datos para que pudieran gestionar los recursos lo mejor posible y que no se saturaran estas UCIs. Y creo que con mucho éxito porque ha sido un caso de éxito que no se han saturado las UCIs en el País Vasco. Yo, para aterrizar un poco más cada uno de vuestros proyectos, ¿podríais comentar un poco a la audiencia, a los que nos están viendo, en qué consiste cada uno de los proyectos en los que os habéis involucrado para luchar contra la COVID-19? Si quieres, Nuria, empezamos contigo y luego, Xavi, nos cuentas tu caso. Sí, claro. Nosotros en la Comunidad Valenciana se creó a finales del 20 y pico de marzo este comisionado para Presidencia de la Generalitat dedicado a la inteligencia artificial y las ciencias de datos aplicadas al COVID-19. Lo primero que hicimos en el comisionado fue constituir un grupo de trabajo formado por más de una veintena de profesores expertos de las universidades valencianas y de investigadores de las universidades y centros de investigación. Estamos divididos en tres grandes áreas de trabajo. El primer grupo de proyectos están enmarcados dentro del área de modelado de la movilidad humana. ¿Por qué? Pues porque la movilidad humana sabemos que es clave para la propagación de una enfermedad infecciosa y por eso se han implementado medidas de contención de la movilidad, ¿no? Si no nos movemos, pues el virus no se mueve con nosotros, ¿no? Y podemos contener la enfermedad. El segundo área de trabajo es el área de desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales. Esto es lo que consiste en hacer modelos que nos permitan predecir en el tiempo cómo va a evolucionar la pandemia, cuántos infectados estimamos que vamos a tener. Y no solamente nos permitan predecirlo ahora, con las circunstancias actuales, sino que nos permitan establecer escenarios
de cómo puede evolucionar en función de diferentes, por ejemplo, situaciones de movilidad, ¿no? O de diferentes situaciones de distanciamiento físico. Y en tercer lugar, tenemos una tercera área que es un área dedicada a ciencias de datos para la asistencia a la toma de decisiones o para el COVID-19, donde lo que hacemos es pues, proyectos que no sean ni movilidad ni modelos epidemiológicos. Hacemos predicciones de hospitalizados, de UCIs, de casos activos, de fallecimientos. Y también dentro de este área es en el que hemos lanzado esta gran encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey, que ya animo a las personas que estén viendo este vídeo, si la quieren contestar, que nos está sirviendo de muchísima ayuda porque es muy corta, son 25 preguntas, pero es multidimensional y nos permite entender la situación y la percepción de la ciudadanía con respecto a diferentes áreas dentro de cómo el COVID-19 está impactando en su vida, ¿no? Desde el impacto laboral y económico, la prevalencia de síntomas, qué comportamiento social están teniendo las personas durante estas semanas de confinamiento, el estado emocional, la resiliencia ante las medidas de confinamiento, etcétera. Xavi, cuéntanos un poquito más tú A ver. Yo te hablo más de voy a hablar de lo que hemos hecho nosotros, bueno, y también hablo de otros, y contaré, pues, bueno, qué están haciendo, pues, otros grupos también que no somos nosotros. Mira, nosotros, ya te digo, que cuando ocurrió esta crisis, pues, nos pusimos en contacto con las instituciones, dijimos que estábamos ahí para ayudarles sobre todo en estos modelos matemáticos o de machine learning o inteligencia artificial o como le queramos llamar, ¿no? Empezamos con las UCIs, porque era lo más urgente en aquel momento. Y logramos digamos, una precisión altísima a 7 días, ¿vale? Esto lo hicimos utilizando datos de Italia. En Italia teníamos la máquina del tiempo, es decir, iba con semanas de antelación, por lo tanto, podíamos mirar regiones que se parecieran a la nuestra, alimentar de datos, porque aquí no teníamos datos todavía, teníamos una semana de datos, poquito, y probarlos ahí si funcionaban o sea, ir para atrás en el tiempo, probar esos modelos si predecían bien pues, el número de UCIs o fallecidos o lo que sea, ¿no? Cuando vimos que funcionaba muy bien, nos aplicamos aquí. Y a 7 días pues teníamos una precisión altísima, o sea, de 2 camas arriba, 2 camas abajo, o sea, unas precisiones muy, muy altas. Cuando ya hicimos eso, nos empezaron a pedir pues, más que ampliáramos un poquito la plataforma. Esta plataforma ya empezó a calcular pues, número de infectados, número de fallecidos, todo eso a corto plazo y luego a medio y largo plazo. Son estos modelos epidemiológicos que comentaba antes Nuria, calculando todo eso, hacia dónde va y eso. Ahora lo que estamos también es con diferentes escenarios, con esto que han anunciado recientemente, que anunció Pedro Sánchez, toda la desescalada, pues estamos probando todos estos modelos a ver cómo se van a comportar de aquí a esto. Otra cosa que estamos haciendo también es el plan, vamos a decir, el plan tecnológico de desescalada. Aquí también hay otras empresas, hay una empresa que ha hecho una app que la están utilizando en el País Vasco y creo que en otras regiones también la han pedido y se están llegando a acuerdos para utilizarla. Entonces, eso nos da muchísimos datos para ir un poquito para atrás en el tiempo. Nosotros teníamos el dato a partir de que estaba infectada una persona, ahora podemos saber desde que tiene síntomas. Entonces, podemos ir un poquito para atrás en el tiempo y tratar de predecir pues, cuándo va esa persona o qué porcentaje de esos van a llegar al hospital por sus circunstancias y todo eso. Bueno, entonces también explotamos datos de encuestas, de apps, de otra serie de cosas, como ha comentado Nuria, pero nosotros eso, solo explotamos los datos. Y ahora también estamos, porque nos están requiriendo de un montón de otras provincias, de otros países, y estamos, pues bueno, intentando ayudar a todo el que podemos. Sí, luego hablaremos un poquito de las apps, pero quería haceros una pregunta a vosotros como expertos en inteligencia artificial y como os he dicho antes, ahora que todo el mundo dice que tiene desarrollos en inteligencia artificial, pero os pongo el ejemplo de Alibaba, que evidentemente Alibaba es una gran multinacional china y quiero preguntaros, ¿os fiáis más de un desarrollo, un software de Alibaba que dice que puede diagnosticar por imagen si una persona tiene la COVID o no? ¿O os fiáis más de un PCR para el diagnóstico de
de coronavirus. Os pongo en un brete, pero no, bueno, a ver, yo creo que son herramientas totalmente diferentes. Un sistema de análisis de imagen para hacer una detección en radiografías de tórax, entiendo que será de COVID-19, implica que hay obviamente una sintomatología y un impacto en los pulmones, que no es necesariamente el caso para un porcentaje de los infectados por COVID-19, ¿no? Un PCR, en teoría, tendría la capacidad de poder diagnosticar o detectar la presencia del virus independientemente de la sintomatología, en tanto en cuanto haya una mínima carga viral, ¿no? Entonces yo entiendo que son dos acercamientos complementarios. Idealmente, pues cuantas más herramientas tengamos para ayudarnos a hacer el diagnóstico mejor y además hacer ese diagnóstico de la mejor manera posible. También sabemos que en función de cómo se haga el PCR, pues hay más falsos negativos o no, ¿no? Hay que ser también riguroso en cómo se hace. Y hay que entender que hay un cierto porcentaje de falsos negativos, porque a lo mejor todavía no hay una carga viral lo suficientemente detectable, ¿no? Tienen una cierta sensibilidad y especificidad que hay que conocer también. Pero yo creo que no son comparables una herramienta con la otra. Te cuento mi opinión. Mira, va un poco en la línea de lo que decía Nuria. La inteligencia artificial, la tecnología en general, yo pienso que debe ser un complemento al humano, no un sustituto. Una herramienta que aumente sus capacidades. Hay esta herramienta que comentas de Alibaba, concretamente, son tomografías. Se hacen tomografías, no en radiografías. Radiografías es un poquito más complicado. Y es capaz de detectar en ya gente que tiene avanzado, que le ha afectado a los pulmones, creo que es en 20 segundos lo que por métodos tradicionales se tardarían 15 minutos en detectar. Es decir, hay muchas, no solo en la COVID-19, sino hay en cánceres de que una máquina es capaz de detectar y que el ojo humano no es capaz de detectar. Entonces, nosotros vemos que es la combinación de ambos lo que hace verdaderamente que, o sea, es decir, que sea un complemento, no que sea un sustituto. Perfecto. En referencia a esto que habláis del complemento a los científicos, ¿no? Que seguramente pues eso, el Big Data ahorra mucho tiempo a los científicos, etcétera. También la inteligencia artificial tiene sesgos, igual que los seres humanos, ¿no? Entonces, porque al final, bueno, pues no es la tecnología perfecta. Entonces, ¿cómo se salva estos sesgos en la aplicación de estos modelos que utilizáis respectivamente cada uno de vosotros? ¿Cómo salváis la problemática de los sesgos? Sí, el tema de la discriminación algorítmica y los sesgos algorítmicos es un tema ampliamente estudiado desde los últimos 4 o 5 años en la comunidad científica de la inteligencia artificial. De hecho, soy codirectora de un programa paneuropeo de investigación de ELIS que se llama Human Centric Machine Learning, cuyo uno de sus objetivos es el desarrollo de nuevos métodos para combatir la discriminación algorítmica. En principio, lo que tiene que haber, y hacia ahí es donde apunta los últimos comunicados europeos con respecto a una posible regulación de la inteligencia artificial, es que haya unas garantías de no discriminación, de manera que se pueda demostrar que en el entrenamiento de estos algoritmos, porque suelen ser algoritmos supervisados, es decir, tú los entrenas con un conjunto de datos, y también en la evaluación de los algoritmos se han tenido en cuenta datos diversos y puedes de alguna manera demostrar que no hay una discriminación sistemática, ¿no? También es importante entender, y yo no soy médico, pero he hablado con médicos, que en pocas ocasiones una única fuente de datos es la que te va a hacer el diagnóstico diferencial. En la mayoría de los casos se tienen diferentes fuentes de datos, que son las que permiten a un especialista tener una visión completa del paciente y hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces esto también es muy importante porque a veces se simplifica mucho el proceso y entonces se explica, ¿no?, pensando que va a haber un algoritmo que de alguna manera analiza imágenes radiológicas y van a salir unos diagnósticos automáticos, ¿no? En la realidad es mucho más compleja que esto, ¿no? Y de hecho ayer creo que salió un artículo, ¿no?, en el que se hablaba de lo difícil que estaba siendo para algoritmos que en el laboratorio funcionaban casi con un 99% de
de precisión lo difícil que estaba siendo para esos algoritmos ser útiles en el mundo real, ¿no? En un contexto médico era, de hecho. ¿Quieres comentar algo, Xavi? Bueno, sí, yo si quieres os comento, pero bueno, en esto yo creo que Nuria es la experta en este área. Yo realmente lo que soy es el CEO de una compañía que es líder en ciertos aspectos de la inteligencia artificial, pero yo no soy un investigador de la talla de Nuria, ni mucho menos. Yo gestiono gracias, pero bueno, cada uno tiene su ámbito, ¿no? Tú eres un experto creador de empresas exitosas y esto es una habilidad, ¿no? Que, bueno, que pocas personas tienen. Pues os voy a preguntar de A, porque ahora parece que algunos o muchos de los esfuerzos que hay planteados contra la COVID y en el mundo de la inteligencia artificial es crear una app o parece que hay muchas apps por ahí circulando, pero lo que se pretende es crear un estándar unificado que pueda rastrear a través de la movilidad si una persona se ha infectado y se ha infectado a otras, pero el desafío es, por una parte, su nivel de adopción y por otra también el derecho que tenemos y tienen las personas a la privacidad. Entonces, mi pregunta a ambos, si quieres empieza tú, Xavi, es ¿cómo se puede combinar y compaginar ambas cosas? Porque esa es probablemente la clave o el quid de la cuestión, ¿no? Sí, bueno, aquí depende todo totalmente de la regulación, de un montón de cosas, ¿no? Ya has visto que pues, en otros países como Corea, Taiwán o cualquier otro país de esos, pues bueno, pues pueden quizá o han sido obligatorias en muchos de los casos, ¿no? Yo lo veo difícilmente aplicable a cualquier país en Europa, ¿no? Estamos trabajando con otros países también que pueden estar en América o África y ellos tienen otro tipo de regulación también, entonces, pues bueno, lo pueden obligar. En mi caso, yo pienso que tiene que ser esto totalmente voluntario, pero yo creo que la gente, si ve un valor, pues bueno, pues aceptaría ciertas condiciones siempre que se mantenga su privacidad. Hay diferentes métodos para hacer esto, tecnológicos. Puede ser por geoposicionamiento, anonimizado o depende en qué casos, pues en qué países, pues igual no. O hay otra serie de métodos que pueden ser el contact tracing por Bluetooth, que eso sí que es totalmente anónimo y que tú simplemente, pues bueno, el sistema va sabiendo con quién has estado, que eso se ha aplicado en Singapur y se está aplicando cada vez más. Ahora han anunciado también, tanto Google como Apple, pues bueno, pues es un acuerdo para lanzar este tipo de tecnología para combatir la crisis de la COVID, ¿no? Pues bueno, yo veo que aquí difícilmente va a ser obligatorio, pero si lo hacen voluntario, pues bueno, yo creo que mucha gente viendo el valor que puede tener, pues aceptaría ciertas cosas siempre que su privacidad se mantenga, ¿no? Nuria, ¿qué opinas? A ver, yo creo que primero tenemos que definir para qué queremos usar una app y qué es lo que hace esa app. Y ahí tenemos 3 o 4 grandes potenciales funcionalidades, ¿no? La primera es la más básica, pero que aporta valor, es para utilizarla como una herramienta de comunicación, de información veraz y contrastada a la ciudadanía con respecto al coronavirus. Sabemos que se ha producido una explosión de desinformación y de fake news y de todo tipo de bulos sobre curas maravillosas o sobre qué hacer o no hacer para no contagiarse con el coronavirus, ¿no? Que causa mucha confusión en la ciudadanía. Entonces, una primera aplicación muy básica es que informe de una manera contrastada y veraz, ¿no?, a la ciudadanía. La segunda funcionalidad, que también existe en varias, o en muchísimas, no creo que quizás en la mayoría de comunidades autónomas y en muchos países, es que sirva como una herramienta de autodiagnóstico y de guía de qué hacer en función de este autodiagnóstico, ¿no? De nuevo, pues tú introduces cómo te encuentras, qué síntomas tienes y la app pues te recomienda, ¿no?, qué es lo que tienes que hacer, desde pedir una cita con tu médico o irte al hospital o quedarte en cuarentena.
La tercera funcionalidad, que es la debatida ahora mismo a nivel europeo, es, y también en otras geografías, es que la app haga lo que se conoce como un seguimiento o un trazado de los contactos. Entonces, quizás lo que tenemos que entender es qué es esto del seguimiento de los contactos y cómo se ha hecho hasta ahora. ¿Y por qué se hace el seguimiento de los contactos? En la fase en la que estamos de la pandemia, una de las máximas prioridades, si no la máxima, es identificar lo más tempranamente posible al máximo número posible de casos positivos para que esos casos positivos se aíslen y así evitar que continúe la cadena de transmisión y evitar llegar a una situación de transmisión comunitaria con crecimiento exponencial, ¿no? Ese es el objetivo, identificar al máximo número posible de casos positivos para que puedan aislarse y hacer una cuarentena efectiva. Entonces, ¿y cómo los detectamos? Bueno, pues para detectarlos, hemos hablado, tenemos que poder hacerles algún tipo de test, porque si no, no sabemos si tienen coronavirus o no, especialmente si son asintomáticos o con sintomatología leve. Entonces, el primer requisito para poder abordar ese reto es que tenemos que tener la capacidad de hacer muchos tests. Si no tenemos eso, desde mi punto de vista, es inútil hablar de si hay una app o otra app o si es un método o es el otro, porque no nos va a servir de gran cosa, ¿no? En segundo lugar, una vez están detectados estos casos positivos, tenemos que saber qué hacer con ellos. Es decir, se tendrán que poner en cuarentena. Bueno, según nuestro trabajo en el COVID-19 Impact Survey, como mínimo un 25% de los encuestados no pueden ponerse en una cuarentena efectiva. Si no se van a poder poner en cuarentena, tampoco nos sirve de nada identificarlos porque van a seguir contagiando a otras personas. Segundo punto, tenemos que tener los protocolos bien definidos y las infraestructuras para conseguir que los casos positivos se pongan en cuarentena, porque si no, no vamos a poder romper la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos estas dos cosas, entonces podemos empezar a pensar en el concepto del seguimiento de los contactos y si necesitamos herramientas digitales. El seguimiento de los contactos es una metodología utilizada tradicionalmente en la epidemiología, normalmente por métodos manuales, y es muy valiosa porque nos permite hacer esta identificación temprana de los posibles positivos. Cuando se identifica a una persona positiva, se le hace una entrevista telefónica por parte de expertos de salud pública y epidemiología, donde le preguntan a la persona con qué otras personas ha tenido un contacto cercano en los últimos 12 días, digamos, y se les pide el teléfono de esas personas para llamarlas, por eso se llama seguimiento de los contactos, y hacer algo con ellas, es decir, hacerles un test o preguntarles si tienen síntomas, ¿no? Y así seguir la cadena de la transmisión. Este método manual escala si se tienen recursos para escalarlo, que ese es el tercer punto. Muchos de los países europeos y Corea del Sur y Singapur, la mayoría del seguimiento de los contactos lo han hecho manualmente. No lo están haciendo con una app, lo están haciendo manualmente. Y para eso están creando call centers con decenas de miles o centenas de miles de personas que son o bien expertos o bien voluntarios que han entrenado o bien gente a la que entrenan y están contratados, no sé si son voluntarios o no, pero bueno, gente especializada para hacer este seguimiento. ¿Qué limitaciones tiene el seguimiento manual? En primer lugar, depende de la memoria de la persona, porque le preguntan a cada caso positivo que recuerde con quién ha estado en contacto, ¿no? Si no tienes buena memoria, si eres una persona mayor, si estás en una condición física débil, obviamente este seguimiento es difícil de hacer. En segundo lugar, solamente cubre las personas con las que has tenido contacto directo de las que tienes nombre y apellidos. Es decir, no cubre los contactos de estar en el metro media hora al lado de una persona así, porque no sabes el nombre y apellido de tu vecino en el metro, ¿no? Probablemente. Y en tercer lugar, no funciona, o es casi imposible que funcione, cruzando fronteras. Entonces, para abordar estas tres limitaciones es cómo surge la idea de decir, bueno, y si nos apoyamos en medios digitales, podríamos complementar el seguimiento manual y suplir estas brechas que existen en el seguimiento manual, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si no tenemos la capacidad de hacer test, si no tenemos la infraestructura de cuarentenas y si no tenemos bien dimensionado el seguimiento manual, creo que quizás no es lo más productivo dedicar tanto esfuerzo en hablar del tema de la app, ¿no? Sabemos que tiene
hay un conjunto de limitaciones que no podemos obviar. Podemos mirar a Singapur, que fue el primer país del mundo que introdujo una app de seguimiento de contactos usando Bluetooth, que en principio es el método más privado, ¿no? Que preserva mejor la privacidad. No han conseguido pasar tienen menos de un 20% de adopción, después de semanas de tener esta app desplegada, ¿no? Tenemos el problema de la adopción, tenemos las propias limitaciones del uso del Bluetooth, la sensibilidad que tiene a ruido que puedes tener, a objetos, a interferencias, el hecho de que el Bluetooth no sabe si tú estás al otro lado de la pared o no, con lo cual puedes tener falsos positivos. La app tiene retos potenciales de consumo de batería que en principio los fabricantes de sistemas operativos, Apple y Google, están abordando, pero entendemos que la app tiene que correr todo el tiempo en segundo plano, porque si no, no sirve de nada y no la vas a tener todo el día encendida en primer plano tampoco, ¿no? Tenemos el potencial reto de privacidad, tenemos retos de seguridad. ¿Qué pasa? En teoría, para que esta app sea útil la tiene que tener instalada mucha gente. Si tiene algún tipo de vulnerabilidad de seguridad, pues podría penetrar un hacker en los móviles de muchas personas. Tenemos el tema de trolling. A los humanos nos encanta hacer un mal uso, ¿no?, de este tipo de cosas. ¿Qué pasa si yo pongo un montón de móviles en lugares estratégicos donde hay mucha gente solo para generar contactos que no sirven para nada? ¿O qué pasa si la pongo en un perrito y el perrito se va paseando generando contactos? En fin, puedes pensar todo tipo de escenarios, de lo que se llaman escenarios adversariales, ¿no?, simplemente para estropear, ¿no?, el funcionamiento de la app. Entonces, desde mi punto de vista, creo que quizás el debate está enfocándose demasiado en un elemento de un puzzle complejo, ¿no?, quizás sin hablar de todos los otros elementos que pueden ser más importantes incluso, ¿no?, que el tema de la app. Pues, Laura, querías hacer una pregunta ahí. Sí, no, con los datos de que disponéis ahora mismo, con las limitaciones que puedan existir en España, ¿qué predicción hacéis de la evolución ahora de la pandemia y cuán cerca estamos de lograr una inmunidad de grupo? Porque bueno, yo he leído estimaciones de que las medidas de distanciamiento social podrían ser, que no de confinamiento, que no es lo mismo, afortunadamente, podrían ser necesarias medidas de distanciamiento social incluso hasta el año 2022. Entonces, bueno, me gustaría saber con las herramientas de que disponéis cada uno de vosotros, qué predicciones podéis hacer sobre esto y la inmunidad, si está cerca o lejos. Si quieres comento yo un poco nuestros análisis, que son para la Comunidad Valenciana, pero bueno, probablemente en mayor o menor grado puedan generalizar. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que estamos muy lejos de tener inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva se alcanzaría con entre un 65-70 para arriba de personas que hayan sido inmunizadas, es decir, personas que hayan tenido la infección y hayan desarrollado anticuerpos suficientes como para dotarles de inmunidad. La idea de la inmunidad colectiva es que si tienes un gran porcentaje de la población que ya ha pasado la enfermedad y se ha inmunizado, el virus, por mucho que circule y exista en la sociedad, pues no tiene a quién infectar, porque ya no queda gente a la que infectar, ¿no? Y entonces ya no se produciría una segunda oleada, porque ya está todo el mundo, ¿no?, que ya ha superado la enfermedad. Nosotros hemos hecho en el grupo de trabajo unos cálculos en base a datos, a diferentes fuentes de datos. La manera científicamente más rigurosa de determinar la inmunidad es haciendo un estudio de seroprevalencia, que es lo que ha comenzado el Ministerio de Sanidad en colaboración con el INE, ¿no?, con estas, creo que van a ser 32.000 familias en 2 tandas, o sea, creo que son 60.000 familias, para hacer el análisis de seroprevalencia, ¿no?, que conlleva un análisis de sangre, ver si tiene los anticuerpos. Creo que son 36.000 familias, 90.000 personas más o menos. Ah, vale, 36.000 familias, gracias. Entonces, antes de tener esos resultados, nosotros, teniendo diferentes fuentes de datos, hemos hecho nuestras inferencias de cuántos infectados reales habrá, ¿no? Porque todo el mundo, hay un consenso en todo el mundo en el que el número de casos reportados es mucho menor que el número de casos reales existentes, porque hay muchas personas que tienen sintomatología leve o no tienen sintomatología, que no son testadas y por tanto no aparecen reportadas como casos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues el primer método ha sido a partir de la prevalencia de síntomas en el
cuestionario COVID-19 Impact Survey, que estamos usando para varias cosas. Haciendo un análisis de la prevalencia de síntomas, de los síntomas que nos permiten predecir con alta probabilidad el que haya COVID-19 y haciendo una serie de extrapolaciones, pues identificamos o estimamos una prevalencia en la Comunidad Valenciana de alrededor de un 3%, y hay algunas comunidades donde nos sale mucho más elevado, pero muy por debajo del 65 o 70% necesario para la inmunidad colectiva. El segundo tipo de análisis lo hemos hecho a partir de fallecimientos, y hemos utilizado dos métodos diferentes a partir de fallecimientos. Es decir, si sabemos que han fallecido X personas por coronavirus, ¿cuántos infectados tendría que haber, sabiendo la mortalidad del coronavirus, para explicar todos los fallecimientos que se están produciendo? Según este análisis de fallecimientos, de nuevo nos sale entre un 1 y pico y un 3 y pico o 4% en la Comunidad Valenciana. Y el último análisis lo hemos hecho en base a nuestro modelo epidemiológico. Nuestro modelo epidemiológico tiene un número de infectados subyacente muy superior al de reportados, al de casos reportados, y luego tenemos un factor que aprendemos a partir de los datos, que es el factor de detección, es decir, cuántos de los infectados reales se están detectando, ¿no? Entonces, si miramos los infectados subyacentes, de nuevo nos sale una prevalencia de alrededor de un 3-4%. Con lo cual, el escenario de la inmunidad colectiva, desde nuestro punto de vista y sin tener los datos más fidedignos, que serían los de un estudio de cero prevalencia, para la Comunidad Valenciana nos sale que estábamos muy por debajo, pero en general en el estudio de prevalencia de síntomas que tenemos para todas las comunidades nos sale muy por debajo no sé si lo más elevado nos salía un 15% de prevalencia. Sí. En la app que has hablado antes, Xavi, en País Vasco, están manejando también este tipo de información, de datos, para poder definir cuál puede ser la inmunidad de grupo. Lo digo porque ese estudio que salió ya hace una semana de Imperial College, que decía que en España podría haber entre un 7 y un 40% daba unos datos muy, muy altos, que evidentemente no corresponden a inmunidad de grupo, que es un 60-70%. No corresponden, ni en el escenario más. Pero en el escenario de prevalencia del estado de Nueva York, que es uno de los más grandes que se ha hecho y más recientes, Nueva York, que ha sido una de las ciudades más donde la prevalencia ha sido la más elevada, no sé si estaban en un 14% en todo el estado o algo así, no sé si llegaba quizás a un 20% en la ciudad de Nueva York, o sea, muy por debajo también, y ha sido una ciudad muy castigada, ¿no?, por coronavirus. Xavi, ¿sí? ¿Querías comentar? No, yo te puedo hablar de la app también en varias cosas. Bueno, también en esto, bueno, ella más que nada, o sea, en la app no te va a decir ese dato. Esto se hace, pues bueno, yo supongo que hablaría pues, de una familia SAIL, que tú calculas los fallecidos y las UCIs y te saca el tercer dato, que es el número de infectados. En cualquier caso, estaremos muy lejos en todos los modelos, estaremos muy lejos de eso. Dos cosas quería decir. Estamos muy lejos de eso, pero también para nosotros estamos muy lejos de que vuelva a ocurrir un pico como el que hubo a principios de marzo o febrero-marzo, ¿no? Esto sí que lo hemos trabajado bastante, hemos estado mirando pues cómo ha bajado, qué efecto ha tenido el cierre total, qué efecto ha tenido ciertas cosas, y vemos que desde que hay un gran salto con el estado de alarma, y después yo creo que la gente está teniendo pues unas medidas de higiene, unas medidas de distanciamiento social, a pesar de trabajar o de ir a comprar cosas que harán que no haya un rebote, ni mucho menos como el que ha habido, ¿no? Y además, bueno, con estas medidas. Otra cosa que comento de la app, no sé, yo ahí discrepo un poco con Nuria de si valen o no. Yo creo que en Corea ha sido fundamental para que, fijaros en Corea cómo ha sido la curva, o sea, se ha parado totalmente gracias a la app, entre otras cosas. Han hecho muchísimo seguimiento de contactos manual, tienen muchas otras estrategias, ¿no?, implementadas, el poder hacer una cuarentena efectiva. Está claro y estáis de acuerdo que son complementarias, pero hay que saber también muy bien quién gestiona esas herramientas, cómo de complementarias son y cómo tienen que utilizarlas.
quería hacer una última pregunta porque quiero, vosotros como expertos, como científico, como emprendedor de éxito, quiero que me digáis cuál creéis que va a ser el papel de la IA en la época post-coronavirus. Estamos dando un salto porque todavía nos queda, desgraciadamente, pero ¿cuál creéis que va a ser el papel de la inteligencia artificial más allá de? Y si la gente va a creer más en la inteligencia artificial como complemento para, como decía antes Xavi, aumentar las capacidades humanas. Dame vuestra opinión, Nuria, Xavi. Yo creo que una reacción natural humana probablemente será que habrá un interés especial hacia la investigación, ¿no? Como ya lo está viendo, de no solo la inteligencia artificial, pero también en el contexto del coronavirus y las pandemias y las enfermedades infecciosas, ¿no? Yo creo que eso es algo que es natural y que está pasando y que va a pasar. Un elemento que no podemos obviar y que presenta una realidad muy diferente a la realidad de diciembre del 2000 o de noviembre del 2019 es la crisis económica asociada a esta crisis epidemiológica y sanitaria, ¿no? Todavía hay muchos interrogantes con respecto a la crisis económica, pero sin duda el impacto económico está siendo y va a ser enorme. Esto va a tener obviamente un impacto también en la adopción de la inteligencia artificial, y puede ser positivo o negativo, no lo sé, porque al mismo tiempo también se ha producido una aceleración en la digitalización de las empresas, ¿no? Para permitir el teletrabajo. Se está produciendo una aceleración en la digitalización de la educación para permitir la educación a distancia, que encajan muy bien con la incorporación de técnicas de inteligencia artificial una vez tienes un entorno digital, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está por ver cómo se va a conjugar esta aceleración que se ha producido y el hecho de que al ser más digitales y al tener unas infraestructuras mucho más digitales, es más fácil empezar a utilizar técnicas de inteligencia artificial, con el hecho de que al mismo tiempo se anticipa una gran crisis económica, ¿no? Obviamente con toda crisis pues también hay oportunidades, pero habrá personas afectadas, ¿no? Negativamente como consecuencia del coronavirus, eso sin duda. A nivel España, teniendo en cuenta el papel tan importante que juega el turismo en nuestro Producto Interior Bruto, pues yo creo que es un área también de preocupación, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en el turismo el hecho de que, pues obviamente va a haber una movilidad reducida, pero tampoco sabemos cuántas personas estarán, qué tipo de nivel de temor habrá en la ciudadanía, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con respecto a viajar a otros países, ¿no? Y demás. Ok, Xavi. Yo pienso que solemos asociar la inteligencia artificial, o mucha gente asocia la inteligencia artificial a robots futuristas o a sistemas que hablan como los que vimos en la película Her u otras películas, ¿no? Pero realmente no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial está en muchas cosas que nos están facilitando nuestra vida actualmente, que eso es lo que decíamos, es un complemento al humano. Desde cosas tan sencillas como el desbloqueo del móvil que acabo de hacer con mi huella dactilar o con mi cara, tiene inteligencia artificial por detrás, y hay otras muchas cosas como el parking, que no necesito meter la tarjeta y que está leyendo mi matrícula, que todos hemos visto, o cualquier foto que sacamos con el móvil para generar esa foto, pues utiliza inteligencia artificial por detrás. Es decir, hay muchísimas cosas en nuestra vida cotidiana que se usan. Luego hay aplicaciones mucho más complicadas, como las que hemos hablado, de detección de cánceres en tomografías o radiografías, lo que sea, que evidentemente también se utilizan. Pero lo que quiero decir con esto es que está muchísimo más en nuestras vidas que lo que creemos, que no es un robot ni cosas parecidas, sino que hay muchas aplicaciones que nos hacen nuestra vida más fácil y que ahora nos estamos dando cuenta que también para la medicina y para otras muchas cosas es súper importante. O sea que yo creo que en esta siguiente versión del mundo incluso tendrá mucho más protagonismo, pues, o mucho más valor, o se verá más valor a la inteligencia artificial de aquí a futuro.
Bueno, me ha encantado, la verdad que muchísimas gracias. Yo me quedo con una reflexión que además repetís mucho ambos en algunas de vuestras charlas, que es que no debemos tener miedo a la inteligencia artificial, por eso mismo, porque es una herramienta que nos complementa y que en estos momentos la ciencia y la tecnología es lo único que nos va a salvar de esta situación, ¿no? Que nos va a hacer salir de ella. Así que, Nuria, Xavi, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Xavi, Nuria, Laura, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, compañeros.